Hola, yo había pensado dejar por la paz ya este asunto para cambiar según lo que yo tenía pensado a cosas como que es el ser católico y algunas otras cosas, pero dado que sí hubo algunos comentarios interesantes o importantes respecto a este tema, creo que más vale tratar de dejar las cosas aclaradas para aquellos que están esperando alguna respuesta. Y también hacer algún par de comentarios para los que nomás están lidiando. Ah, sí, efectivamente, señor Mario Totus, el asunto es que hay muchos que no quieren ver más allá del Vaticano II. Y al señor Miguel Vázquez vamos poniendo las cosas en claro. Él sugiere o dice que el problema no es tanto, por ejemplo, los lefebristas y estos youtubers, sino que el problema es Bergoglio y su camarilla. No, el problema no es tanto eso. Vamos a tratar de explicar. Todas estas gentes, incluido los de la fraternidad, están haciendo una cosa, están legitimizando a Bergoglio en el poder. O sea, por un lado lo reconocen como papa y por lo tanto lo legitimizan. Pero por otro lado, bajita la mano nos dicen, pero el papa se equivoca, tenemos que desobedecerlo. Entonces, bajita la mano, también lo que están haciendo es sentando un precedente de que a los papas soy yo quien decido si el papa es bueno o malo, si es conveniente o no, para que lo obedezca o no. Entonces, en el fondo están enseñando la rebelión contra el papa. Supónganse que esa cosa que ellos manejan sea la iglesia de veras, ¿sale? Y que el día de mañana logran poner a un papa santo, como dicen hoy en día, en la silla, que sería otro modernista, pero bueno, uno más ortodoxo o más formalito. Entonces, los que ahora van a estar descontentos son los tipos como Fray Martín. Y dado que nosotros ya pusimos el precedente de no, al Papa hay que desobedecerlo, en esas cosas no se le obedece. Entonces ellos con todo derecho van a decir, no, a su Papa disque ortodoxo yo no lo obedezco en eso porque está contradiciendo a Bergoglio, por decir algo. Entonces estas gentes en el fondo están enseñando la rebelión contra la iglesia. Ese es el problema. Por lo tanto, no pueden ser católicos. Luego, aquí alguien muy enrevesado decía que a ver si puedo poner a algo malo de Puente Ochoa. Bueno, no voy a poner el video, pero mi estimado, vete a este video que está aquí, publicado el 7 de julio del 2024, por Jesús Nazareno 2020. Es un video de 1 minutito y vas a ver de su propia voz a este señor diciendo, no se puede negar que hay herejías dentro de la iglesia, con lo que está negando el dogma de la infalibilidad de la iglesia. Entonces, por lo tanto, este disque sacerdote es un hereje, porque está faltando el dogma de la infalibilidad de la iglesia y obviamente el de la infalibilidad del Papa. Ahora, vamos a los 3 puntos interesantes. Esta persona aquí nos está diciendo que ¿cómo sé yo o cómo sabemos muchos de nosotros que lo que estamos diciendo es realmente ortodoxo y que no va a venir alguien el día de mañana a decir, oye, espérame, en lo que tú dijiste te pesqué en una herejía? O sea, ¿cómo sabemos que lo que tenemos nosotros es la última Coca-Cola del desierto? Luego, este otro señor, Salvador Castro, dice que los que están en el Novus Ordo Conservador Reverente y conservan muchas de las cosas doctrinales, entonces, ¿qué haría Dios para salvar a todas estas almas? Y peor aún, los que no conocen ni siquiera a Cristo, que son la mayoría, hay musulmanes, cristianos, por ejemplo, ¿qué va a hacer de ellos? Si la iglesia oficial no se preocupa por enseñar la sana doctrina y llevarla a todas partes, estamos perdidos. Dios nos abandonaría de esta manera. Y algo semejante dice José Huasi.
Dice, está ganando Satanás, estamos cayendo en las manos del diablo y Dios nada, esta guerra está tan fuera de nuestra voluntad que es poco lo que podemos hacer. Dice que es difícil el tema, que si estamos en la sala de máquinas del Titanic. Entonces él dice, lo único que parece que se puede hacer es orar, y yo diría que estamos en el horno con papas. Bueno, entonces finalmente los planteamientos aquí se resumen en dos cosas. ¿Cómo sabemos que no estamos sin saberlo en una herejía que alguien no nos va a descubrir el día de mañana? Y segundo, ¿qué hace hoy Dios o qué hará Dios para salvar a todas esas almas? ¿Qué pasa con los hindúes, los chinos, los africanos, los paganos? Y dice que muchos son inculpables por su ignorancia. Entonces, si este barco ya se hundió, pues estamos en la sala de máquinas del Titanic. Vamos a intentar responder a la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos realmente en la verdad? Que debe tratar el asunto seriamente, así que lo voy a hacer desde el punto de vista de la filosofía. Y pido una disculpa si alguien de las veces que plantean cosas seriamente siente que me estoy burlando de él. No me estoy burlando. En el peor de los casos, de algunas personas, no de los que preguntan seriamente, yo utilizo lo más duramente que puedo el método de reductio ad absurdum, es decir, reducción al absurdo de las proposiciones que hacen. Pero ojo, cuando yo me pongo a veces sarcástico con estas gentes, no es a la persona, sino a la ridículo de las ideas que a veces proponen. Como este tipo diciendo que Salvador Puente, el cura es ortodoxo. Mi estimado, de ningún lado. Y me pitorreo de la afirmación que haces, no de tu persona. Bueno, vamos a este asunto. Finalmente lo que están planteando es cierto relativismo, y parte de ese problema nos viene por lo que nos han educado en cuanto a la forma de pensar llevado por las ciencias experimentales. Es decir, tenemos por ejemplo la física, donde por ejemplo Newton destrona a Galileo, no me acuerdo quién de ellos, pero digamos Galileo. Luego viene Einstein y destrona a Newton, y alguien dice, oye, pero va a llegar alguien el día de mañana que va a destronar a Einstein. Es decir, nos lavaron el cerebro de que todas las verdades que existen son verdades relativas, porque va a llegar alguien mañana a descubrir cómo masca la iguana. Y esto lo vemos porque los ejemplos que los toman de las ciencias experimentales, de la física, la química, biología, etcétera, etcétera. Ahora bien, empecemos un poquito a filosofar. Las ciencias experimentales no son las únicas que existen. Existen también las ciencias morales. ¿Y por qué son morales? Porque no las puedo ver con los ojos. O sea, no están ahí. La gran pregunta durante muchos siglos fue, por ejemplo, ¿la matemática es descubierta o es inventada? La matemática es descubierta. No la inventa el hombre. Las relaciones entre pi y e, por ejemplo, no son producto de que yo me los invente, sino que ya están ahí. La relación de pi con el círculo está ahí. Yo lo único que hago es descubrirlo. Entonces, las ciencias morales no hay modo que sean superadas mañana. Oye, espérame. Ahí tenemos el caso de la geometría euclidiana, que fue superada por las otras geometrías no euclidianas. No fue superada, fue ampliada. Y esas otras geometrías que dicen que existen, no existen más que en el ramo mental, en el ramo ideal, en el ramo moral. No existen en la realidad, mientras que la geometría euclidiana hasta cierto punto sí se aplica a la realidad tridimensional que vivimos. Y por cierto, la realidad es tridimensional porque algunos de los padres de la iglesia, no me acuerdo quién, en alguna visión, decía que es parte de la Trinidad el mostrarse en cosas de tres en este mundo. Entonces, por eso es que tenemos tres realidades, y por eso es que digo tres dimensiones, y no nos vamos a encontrar con una quinta, una sexta o una onceava como plantean algunos. Entonces, las ciencias morales son distintas de las ciencias experimentales, y estas tienen sus respuestas fijas. O sea, no hay modo que alguien venga mañana a descubrir algo superior a pi. No hay modo. O sea, no hay modo que alguien demuestre que el círculo
no está 3.14 veces ahí, de la relación del radio al círculo. No hay modo. O sea, eso no va a suceder bajo ninguna forma concebible en este mundo. Puede ser que en algún mundo, en un plano superior, en alguna quinta realidad que no existe, eso pueda suceder, sí, pero no en la ciencia real o en la ciencia moral real. Ahora bien, el problema es que en las ciencias experimentales nos habituaron a pensarlo todo en modo cuantitativo, de cantidad, mientras que en las ciencias morales aplica más bien lo cualitativo. ¿A qué me refiero con cualitativo? Si algo tiene o no la cualidad de. El ejemplo más obvio, por ejemplo, es, oye, está embarazada, no hay más que o sí o no, o tiene la cualidad de o no tiene la cualidad de. Y ahora bien, el que algo tenga la cualidad de no significa que no tenga grados de. Por ejemplo, finalmente un alma solo puede tener la cualidad de estar salvada o estar condenada, no hay más. Sin embargo, admite grados. ¿Cuál grado? Se aventó 1000 años en el purgatorio, pero eso no lo hace menos salvada. Eso nomás pone un grado de que era menos perfecta esa alma. Pero la cualidad de salvada o no salvada no la mueve. Esa alma está tan salvada como la que fue directito al cielo, como la de la Asunción de la Virgen María. Ambos están igualmente salvados. Cambia el grado de perfección, sí, pero no el grado de salvado. No hay más que salvado o condenado, punto. Entonces, el problema es cuando se invierte lo cualitativo por lo cuantitativo. Y aquí, en la teología, por ejemplo, a la iglesia solo se puede pertenecer o no pertenecer. Mientras que aquí estas gentes nos quieren decir que, bueno, es casi católico. Oye, espérame, no. La verdad no tiene grados. O algo es verdadero o es falso. Oye, pero estoy casi en lo verdadero. Sí, tú podrás estar casi en lo verdadero. Pero mientras no estés en lo verdadero, estás en lo falso. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo muy claro. Cuando llegó aquel rico y le preguntó que qué tenía que hacer para salvarse. Y le dijo, vende tus bienes, Y le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Se está cerca. Te sería fácil entrar a la verdad, pero no estás ahí. Entonces, el problema es que tenemos que ponernos a pensar primero que nada cuando la naturaleza de un algo es cualitativo o cuantitativo. Porque estamos habituados ya por default a pensar que todo es cuantitativo. Y no es así, no es de cantidad. Es de que si algo tiene la cualidad o no. Y nos han educado en esto muy hábilmente para que pensemos que el asunto se aplica en lo general, en lo cuantitativo. Okay. Entonces, una vez que dejamos esto bien planteado, que hay una diferencia entre ciencias morales, ciencias experimentales, cualitativo y cuantitativo, con ejemplos como el estar salvado o no estar salvado, vamos a seguir un poco para allá. Nos decía Platón, o no me acuerdo quién en la República, que no se puede probar lo que es evidente. O sea, no puedo demostrar que lo blanco es blanco, ¿sale? Y a veces lo que estas gentes quieren es que demostremos que la iglesia es cualitativa. Es decir, o se pertenece o no se pertenece, pero no lo puedo demostrar. Igual que no puedo probar que lo blanco es blanco. Porque es obvio que o estoy aquí adentro o estoy afuera. No hay más. Mientras que ellos quieren pensar que bueno, casi pertenezco a la iglesia y casi tengo la verdad. Entonces, basándose en esto, puedo afirmar que si lo que nosotros conocemos y afirmamos según la regla de la fe que nos es dada, es decir, mientras no se innove, mientras todo permanezca igual que como nos fue enseñado, se está en la verdad. Y hasta donde yo sé, y ahí sí demuéstrenmelo, no he transgredido ningún dogma de la iglesia.
Entonces, ni yo ni todos los sedevascas que estamos de este lado. Entonces, no hay modo por este lado que venga alguien a decir, no, oye, espérame, se te olvidó tal dogma que sí transgrediste. Porque entonces, al ser la fe una cosa integral, si yo estuviera mal en un dogma, estaría mal en todo y por lo tanto fuera de la iglesia. No sé si me expliqué. Espero que esto haya quedado claro. De la bula Cantate Dominum. Y es tanto el precio de la unidad del cuerpo de la iglesia que solo a quienes en él permanecen aprovecha para su salvación los sacramentos y producen premios eternos, los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, pueda salvarse si no permaneciera en el seno de la unidad de la iglesia. Entonces, lo que dice Bergoglio del comunismo de sangre es falso. Y nosotros, dado que nos adherimos a todos los dogmas de la iglesia, y es lo que yo les pido a ustedes que hagan, que aun cuando tengan una fe imperfecta y no los conozcan todos, tengan la intención de adherirse a lo que la iglesia siempre nos ha enseñado. Ahora, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer Jesucristo nuestro Señor o Dios por todos los que están fuera de la iglesia? Bueno, aquí hay una cosa que aquí hay un punto importante. Alguien decía, y no me acuerdo en dónde estaba, que, sí, sabemos que también el Farma está lleno con gente de buenas intenciones, es decir, la voluntad en sí misma no basta si no hay sujeción a la iglesia. No. En matemática tenemos algo que se nos ha acostumbrado y es que si no se hace un planteamiento correcto del problema, la solución es falsa. Porque la solución que demos corresponde a un problema que no es el correctamente planteado. Entonces, aquí pasa igual con el pensamiento discursivo. Si no planteo exactamente las cosas en los términos correctos, no voy a dar con el sofisma subyacente. Y aquí el sofisma es que la voluntad en sí misma no basta si no hay sujeción a la iglesia. No. Primero que nada tiene que haber sujeción a la verdad. Y estoy hablando en el plano lógico. Pero no es por tus fuerzas o por razonamientos, silogismos, acertados o axiomas sin falacia que te mantengas, sino que es porque Dios quiere. No, espérame. Si no estoy en la verdad y tengo el hábito mental de tratar de estar en la verdad, no hay modo que me pueda mantener en la fe. Y nos decía San Agustín, que Dios que te hizo sin ti no te puede salvar sin ti. Entonces la fe tiene dos aspectos. La fe, por un lado, sí es cierto, es un don de Dios que yo casi nunca me meto con eso. Pero la fe es la aceptación de una serie de ideas. Entonces, en ese sentido, mientras yo tenga el amor a la verdad, o me quiera mantener en la verdad, o rechace las partes ilógicas, que es lo mismo, o los sofismas, que es lo mismo, yo estoy haciendo lo que puedo para adherirme al don de Dios, que es mantener la fe. Ahora sí, regresando al asunto, ¿qué hará Dios para salvar a todas esas almas? ¿Qué pasa con todos estos? Bueno, le decía Jesucristo nuestro Señor a Santa Brígida de Suecia en alguno de sus dictados. Le decía, yo estoy más dispuesto a dar que tú a recibir. Es decir, la bondad de Dios, la avaricia de los hombres nos hace primero querer abarcarlo todo. Es decir, siempre tengo la mano larga para agarrar más. Sin embargo, la bondad de Dios es tal que aun cuando yo tenga la mano muy larga para que yo quiera recibir y agarrar todo, Dios está todavía más dispuesto a dar. Es decir, la bondad de Dios excede mi avaricia o la avaricia del hombre. O sea, la bondad de Dios no tiene punto, no tiene medida. Él está más dispuesto a dar de lo que un hombre esté dispuesto a recibir. Entonces, si nos metemos esto bien en la cabeza en nuestros momentos más difíciles, sabremos que la bondad de Dios no tiene límites. No podemos dudar de la bondad de Dios, punto. No podemos dudar de la bondad de Dios.
Esto me lleva a otra cosa interesante. ¿Se acuerdan de algo que se decía, creo que en los 80s, de las leyes del jefe? Donde el artículo primero es: el jefe tiene la razón. Artículo 2: el jefe siempre tiene la razón. Artículo 3: y si no la tiene, se aplican los artículos 1 y 2. Es decir, la bondad de Dios no hay modo de discutirla. Y Dios siempre tiene la razón en que Él es bueno. Entonces no hay modo que yo pueda pensar en que hay algo mal con lo que está haciendo Dios, porque entonces ¿qué está pasando con el Titanic que nos estamos hundiendo? ¿Y qué pasa con la humanidad que se va al caño? Y muchos se van a condenar. Bueno, cuando yo inicié este canal, yo siempre decía, y lo digo todavía por si ustedes no lo saben, que la verdad ahí está, ahí afuera. Es su bronca o nuestra bronca ir a encontrarla. O sea, la verdad de lo que es la ortodoxia está ahí afuera. Y nos va a costar un buen meternos en libros o en lo que ustedes quieran. Basta encontrar con esa verdad. Y además yo decía, a mí no me crean nada. Vayan y encuentren la verdad por sí mismos, porque ustedes son responsables cada uno de su propia salvación. Ahora bien, ¿qué nos dice la gente? Dan Scully nos dice, sí es cierto, la verdad está allá afuera, pero también están las mentiras. Entonces, es nuestra responsabilidad a estas alturas del partido, que vivimos en tiempos de engaño, el separar la verdad de las mentiras. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en la realidad? Nos dice otra tercera versión de la ley de los X-Files. La verdad está allá afuera, en algún lugar, pero tengo que sacar a pasear al perro. Entonces, hay gente que le da más importancia a las cosas de lo que tiene que hacer mundanamente en este mundo que dedicarse a perseguir la verdad de las cosas que les han ocultado de las realidades últimas, como el hacerles creer que Bergoglio es el Papa o que esa cosa que él maneja es la Iglesia. Entonces, esas gentes que le dan más importancia a sacar a pasear al perro, o a conseguir la comida o qué sé yo, a las cosas de este mundo, están en problemas. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, primero, no puedo dudar de la bondad de Dios. O sea, eso no tiene pregunta. Sí es cierto, estamos en la sala de máquinas del Titanic, pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno o que Dios no esté intentando salvarnos. Nos dice San Pablo: los hombres sean amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impuros. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y nos dice ChatGPT que este versículo se describe una condición moral espiritual que anticipa tiempos difíciles, caracterizada por la egolatría y la falta de respeto hacia las autoridades y la ley. Entonces, estamos en este punto. Ahora bien, vamos a intentar ver por qué pasa con Dios y todas estas gentes. Entonces, si la bondad de Dios no la puedo negar, y eso es una verdad evidente, o la debo de tener como evidente, y por otro lado veo que se está yendo al caño mucha parte de la humanidad, no puedo negar eso. Y si estoy viendo que esa cosa que se dice iglesia no es la iglesia, también no hay modo que me pueda pelear con eso. Hay muchos que prefieren ignorarlo, o sea, prefieren ignorar que esa cosa no es la iglesia, lo ignoran y siguen pensando que es. Pero no puedo pelearme con eso, es decir, no puedo cambiar la naturaleza de la realidad. Entonces, para intentar responder esto, finalmente vamos a tomar los siguientes axiomas. Primero, dos cosas iguales a una tercera no son iguales entre sí. Y luego, una serie de dichos que nos deja avisados Jesucristo nuestro Señor. Primero, cuando vuelva, ¿acaso iré a encontrar ortodoxia en este planeta? Digo, él no lo dijo con estas palabras, pero finalmente nos está diciendo eso. Y segundo axioma, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tercero, o están conmigo o están contra mí. Y una reafirmación de esto, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Bueno, vamos con donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si bien el mundo se está yendo al caño y todo el mundo peca de herejía y peca de ser de los de la banderita tricolor, de muchos colores, banderas arcoíris, o de
qué sé yo cuántas cosas más. Quiere decir que si abunda el pecado, Dios está sobreabundando en su gracia para que estas gentes intenten ver lo que no quieren ver. O sea, no puedo dudar de que la gracia está sobreactuando en esto. Pero aquí viene un punto importante. El evangelio, es decir, el dominio de la iglesia, ya cubrió la faz de la tierra. Los protestantes, cuando hablan de que la predicación del evangelio, algunos de ellos quieren verlo como que habrá un intento de evangelización mundial en los tiempos difíciles, en los tiempos finales, de tal manera que toda persona no tenga otra opción más que rechazar el evangelio que en ese momento les están contando. No, no es así. El evangelio ya fue predicado a toda nación en este mundo. El asunto es que nosotros no lo conservamos. Entonces, sin ir más lejos del caso de México, nuestros tatarabuelos murieron por la fe, los cristeros. Pero vean el desastre religioso de México hoy en día. Entonces, el evangelio ya nos fue predicado, sí. México fue católico, sí. Hoy en día es católico, no. Es modernista. Y eso en el mejor de los casos. Y el resto del mundo está igual. Es decir, a los hindúes les fue predicado el evangelio, sí, y a los chinos también, y a los japoneses también, y a los africanos también. No lo quisieron. Los que conocían el evangelio no tuvieron la fuerza de hacerlo penetrar. Y prevalecieron los que no querían el evangelio. Pero fue predicado, sí, fue predicado. Entonces, supongamos que uno está en el año 70. Es decir, ahorita agarramos a la persona que preguntó y la mandamos a la Jerusalén en el año 70. ¿Qué se va a encontrar ahí? Va a encontrarse con una barbarie como nunca ha habido en su vida. Va a haber canibalismo, va a haber los padres traicionando a los hijos, que se traicionan unos a otros, va a haber que las madres se comen a los hijos, va a haber los asesinatos en masa que cometen los romanos contra los del pueblo elegido. ¿Y qué va a pensar? ¿Que Dios los abandonó? No, Dios no los abandonó. Ellos no aceptaron a Cristo y por lo tanto toda esa soberana destrucción que están viviendo en el año 70 pues no es más que la consecuencia de sus actos. O sea, y no puedo dudar que Dios hizo todo lo posible, porque hasta lloró lágrimas de sangre al ver a Jerusalén que no se dejaba cubrir bajo sus alas, porque Él hizo todo lo posible por salvar a la ciudad, a los ciudadanos. No quisieron dejar su modo de pensar y decir, ah, sí, este es Dios que nos viene a visitar. No quisieron. Entonces, no queda más que los romanos les pasen por encima. Lo mismo está pasando exactamente en este tiempo. Ya nos fue predicado el evangelio. No lo quisimos. ¿Y qué va a hacer para Dios para eso? Bueno, todavía no llega la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Mandarnos una tribulación tal que ojalá que en el dolor de eso roguemos a Dios que nos salve. Entonces, ¿a qué vienen todos esos axiomas? A que estamos viviendo los últimos tiempos y que este problema que tenemos de apostasía nos lo buscamos nosotros mismos y que la solución que Dios nos ofrece va a ser lo que todavía no llega. El ánomos, que ya está aquí a las puertas, para hacernos ver las de Caín y a ver si con eso rogamos a Dios perdón.